Esta tarde nos acompaña un profesor investigador, Alberto Baena Zapatero. Alberto es un americanista, especialista en Historia de América y especialmente en Historia de Brasil, pero bueno, con unas perspectivas muy culturales, muy de historia de la cultura, de la circulación de objetos y de intercambios de cultura en la Historia de América, pero en la Edad Moderna en concreto. Hemos aprovechado su presencia aquí porque bueno, está vinculado a la Universidad Federal de Goiás. Por tanto, su vinculación es precisamente en esta universidad y está de forma provisional, interina, no sé cómo me has dicho, aquí en la Universidad de… Bueno, soy profesor ayudante doctor. Aquí en Salamanca. En esta tarde, en esta ocasión, nos va a hablar de la historia de Brasil y de la historia de Brasil a través de los biombos. La historia de Brasil y la historia de México. La historia de México, sí. De la historia de México a través de los biombos. Relacionando esa parte de historia de la cultura, de circulación de las ideas y de circulación de objetos. Por tanto, bueno, le agradecemos la presencia con nosotros y bueno, el que nos pueda ilustrar con estas temáticas tan interesantes esta tarde en nuestro programa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Maripaz por la invitación. Realmente para mí es un placer, no sé qué me están diciendo. Me están indicando que me olvidaba de la presentación de comentarles que les van a pasar, los coordinadores del programa les van a pasar de forma voluntaria y aleatoria a algunos de ustedes una encuesta que nos solicita el ayuntamiento para que tanto alumnos del programa como aquellas personas que no sean alumnos pero que vengan a las actividades complementarias puedan rellenar exclusivamente dando su opinión sobre este tipo de actividades, es decir, sobre las conferencias que tenemos los miércoles. Por tanto, no se evalúa esta conferencia en concreto, es sobre todas las actividades complementarias y no es sobre la actividad del programa, y nos lo solicita el ayuntamiento. Yo les pido de antemano disculpas por las molestias que ocasionamos bueno, pues con demasiada frecuencia, más de la que nos gustaría, pero las entidades de las que dependemos pues, nos requieren, nos solicitan este tipo de encuestas o de actividades también para conocer su opinión, para poder valorarla y para poder mejorar en aquellos aspectos que consideren, bueno, pues que son mejorables. Por tanto, bueno, pues de forma voluntaria, porque tampoco son muchas los ejemplares que nos han dejado, pero les agradecemos que sobre la marcha lo puedan ir haciendo. Muchas gracias. Y disculpa, Alberto, y ya lo dejo, le cedo la palabra para que nos hable de esta historia de los biombos. Bueno, en primer lugar, no se asusten, que soy español y les voy a hablar en español, no les voy a hablar en portugués. Yo soy profesor de la Universidad Federal de Goiás, actualmente continúo siéndolo, pero también soy profesor de la Universidad de Salamanca. Tengo como las dos adscripciones, pero espero que en el futuro, mi futuro esté aquí ligado a Salamanca, que estoy muy a gusto, soy muy feliz. Y bueno, pues como tantos españoles me fui a hacer las Américas, acabé en Brasil, pero bueno, espero volver para quedarme. Bien, hoy quería hablarles sobre un tema que supongo que no es muy conocido y sobre todo para el público en general, pero voy a intentar que les resulte lo más ameno posible, siendo que bueno, es un tema de historia muy relacionado con el arte y que está un poco alejado en el tiempo y a veces geográficamente de nosotros, pero que yo espero que les interese. En primer lugar, voy a explicarles, voy a un poco presentar el tema, porque ustedes dirán, ¿qué es eso de los biombos y qué tiene que ver con el México colonial o con el Imperio Español, ¿no? en la Edad Moderna? Bien, supongo que todos saben lo que es un biombo. ¿Saben todos lo que es un biombo? ¿Sí? Bueno, les voy a poner aquí la imagen de un biombo chino de exportación, los famosos biombos de Coromandel, que tuvieron mucho éxito en el siglo XVIII y XIX
y que los chinos, que siempre han sido tan despiertos para estas cosas, intuyeron que eran muy codiciados por los europeos y hicieron una producción en serie para la exportación. Entonces, este es uno de muchos de los biombos que tenemos en los museos europeos. Y que saben ustedes también, supongo, cuál es el uso que se les suele dar a los biombos, ¿no? Pues crear espacios de intimidad, proteger del viento. Biombo viene de la palabra japonesa biobo, que significa pared contra el viento. Entonces, vamos a decir, una especie de mueble, pero que tiene una particularidad. Esa particularidad es que tiene una superficie en la cual se puede pintar y es como un estilo particular de pintura, ¿no? Porque tenemos una superficie que se divide en varias hojas donde tenemos pinturas. Y eso es lo que nos vamos a dedicar a explicar un poco en la conferencia de hoy. Además, ¿por qué los biombos? Pues como les digo, el biombo va a ser como una excusa para hablar de otros temas. A través del biombo vamos a hablar de lo que fue el comercio en el Imperio Español en los siglos XVI, XVII y XVIII. Vamos a hablar de lo que fue, o lo que los historiadores llaman la primera globalización de la historia, que es eso. Y también vamos a ver cómo a través de una obra de arte podemos ver proyectada la mentalidad de un grupo social. Entonces, eso es lo que voy a intentar explicarles. ¿Cuándo empezó la globalización y qué significa? No sé si ustedes habrán oído, ahora está muy de moda hablar de globalización. Bueno, es guardarme esta imagen y luego se la pongo. Ahora está muy de moda hablar de la globalización, se habla todo el tiempo de la globalización, pero a veces no se sabe muy bien qué es eso de la globalización. Bien, según Sergei Gruzhinsky, que es un historiador de América muy reconocido, dice que lo que caracteriza la globalización es un movimiento de objetos, de personas y de ideas a nivel mundial. Por eso hablamos de que ahora hay una globalización, porque todas las personas circulan, las mercancías circulan, las ideas circulan. Pero la discusión empieza, ¿y a partir de cuándo se produce esa globalización? Y bueno, ahí hay muchas opiniones, que no les voy a aburrir ahora con toda la historiografía sobre el tema, pero está más o menos aceptado que se va a producir una primera globalización cuando los españoles y los portugueses se lancen al mar, lleguen a América, lleguen a Asia y circunnaveguen circunnaveguen África y por primera vez hagan la primera vuelta al mundo, que además ahora se cumple el aniversario de la salida del viaje de Magallanes y Elcano, que fue en 1519, el próximo año se va a celebrar la efeméride. Entonces, a partir de esa expansión de españoles y portugueses por el mundo, de repente los 4 continentes, América, África, Asia y Europa, se quedan interconectados y hay una circulación de personas, de objetos y de ideas. Y además hay una diferencia, porque desde hacía siglos llegaban objetos de Asia a Europa. Pero ¿cuál va a ser la diferencia a partir de que se produzca esa expansión de portugueses y españoles? Que esos objetos que antes llegaban muy pocos y se quedaban en las cortes reales, ahora van a llegar barcos con las bodegas cargadas de especias, de porcelanas, de sedas, de muebles, y entre ellos los biombos, ¿no? Entonces tenemos que hay un cambio cuantitativo y cualitativo. Cualitativo porque tenemos un continente más, que era América, y que hasta ese momento no estaba relacionado con el resto. Y cuantitativo porque llegan muchas más mercancías, llegan muchas más, hay una circulación mucho mayor de personas. Y eso, además, Gruzhinsky nos dice que para que haya esa globalización, o lo que los franceses llaman mundialización, no solo tiene que haber un movimiento de objetos, de personas, ideas, sino que esos objetos que están en circulación, esas ideas, esas personas, se transforman con ese movimiento, se adaptan a cada lugar. Y el biombo es un ejemplo de eso. Aquí, ¿qué tenemos aquí? Esta imagen resume un poco mi postura y mi idea sobre la globalización en el siglo, en el periodo colonial, vamos a decir, ¿no? Tenemos un biombo
con la representación de escenas de Don Quijote de la Mancha, que se ha producido en México. Entonces vean cómo tenemos un mueble de origen asiático que se produce en América con un tema europeo. Entonces tenemos tres continentes unidos en un solo objeto. Y el biombo, que en su origen era un objeto asiático, la mayoría de las veces, no solo, pero la mayoría de las veces hecho en papel, otras veces en madera. Bueno, pues ahora de repente se produce en México con lienzo, como si fuera un cuadro, y con temas que nada tienen que ver con la cultura china o japonesa. Ese objeto, en su movimiento, se ha adaptado a los intereses de otros lugares y a las circunstancias de otros lugares. Entonces, como ven, como les digo, este objeto resume esa globalización que se va a producir con la expansión ibérica. Bien, y también rápidamente, porque no me puedo detener ahora a explicarles todo lo que son las rutas comerciales del Imperio Español y Imperio Portugués, vamos a ver. Solo resumidamente les digo, estos son los circuitos por los que se va a mover, por los que va a circular las mercancías en general asiáticas, y entre ellas, como les digo, los biombos. No piensen, sí que también hoy les voy a mostrar muchas imágenes de biombos, no piensen que los biombos eran mercancías mayoritarias en las bodegas de los barcos. Las bodegas de los barcos iban fundamentalmente llenas de productos, pues en el caso de Asia, pues fundamentalmente de sedas, de especias, y luego había un pequeño espacio en los barcos para objetos de lujo, entre ellos las porcelanas, que muchas veces se rompían por el camino, y también pues otro tipo de obras de arte o de objetos preciados como pues muebles y biombos, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos algunas de esas rutas. En un primer momento los portugueses van a llegar a Macao y a Nagasaki, pasan de la India a Macao, de Macao a Nagasaki, y los españoles, por otra parte, llegan desde América hasta Filipinas. Y ahí se unen en Filipinas las dos rutas de españoles y portugueses. Los portugueses, los chinos, los japoneses, llevaban objetos hasta Manila, y desde Manila, en Filipinas, aquí lo pueden ver, bueno, en mi puntero no se ve muy bien, pero este era el camino que hacían hasta Acapulco, en México. Luego la mayoría de esos productos se quedaban en América, y una parte iba desde Veracruz hasta Sevilla o Cádiz en España. Esas eran las rutas por las que circulaban esos objetos. La principal ruta, y no les puedo tampoco me puedo extender mucho en esto, era la del famoso Galeón de Manila, que era un barco que todos los años salía de Acapulco cargada de la plata peruana y mexicana, iba hasta Filipinas. En Filipinas compraban productos con esa plata de Japón, de China, de la India, y volvía cargado de esos productos nuevamente hasta México. Esta era la ruta del Galeón de Manila. Por eso hay algunos historiadores que llamaban al Pacífico el lago español, porque era un mar, un océano por el cual solo sabían circular, conocían esta ruta y la llevaban a cabo los españoles, ¿no? Y conectaban de esa manera Asia con América y con Europa. Bien, entonces dentro de si se fijan en este mapa, el centro no es Europa, ni el centro es Asia, el centro es, lo que queda en el medio es México, que era por donde necesariamente tenían que pasar esos productos. Eso va a hacer que en México abunden los objetos de origen asiático, y eso va a tener un gran impacto en la cultura material mexicana, hasta la actualidad, ¿no? Pero bueno, en este caso nos vamos a referir a esos biombos chinos y japoneses, van a influir en la cultura, en el arte mexicano del periodo colonial. Cuando los objetos llegaban a Acapulco, desde Acapulco, por una ruta que pasaba por diferentes pueblos, se dirigían esos productos hacia la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, en el Zócalo, en la plaza principal,
que tenemos aquí en esta pintura, ahí se vendían en un mercado especial que tenían los productos asiáticos, que se llamaba Parián, que es este mercado que tenéis aquí en la parte de arriba. Si nos acercamos a la imagen, veremos que en la parte de arriba, aquí, me voy a acercar un poquito más, se vendían también muebles de origen asiático y entre ellos ya vemos aparecer los biombos, ¿no? Vemos que es una mercancía que llegaba. Bien, y ahora porque vamos a preguntarnos, ya hemos visto un poco cómo era ese comercio, esa circulación de objetos, y por qué los biombos, ese objeto de origen asiático, tiene tanto éxito en México, que casi todas las familias, vamos a decir, los grupos acomodados de la sociedad, casi todos tenían en sus casas 1, 2, 3 biombos. Muchos de ellos, bueno, una parte de ellos de origen asiático y otra parte que se va a producir, luego les explicaré, en el propio México. Pero ¿por qué esos biombos chinos y japoneses tienen tanto éxito en México? Pues eso nos ayuda a entender un poco más de lo que era la sociedad colonial y lo que era la élite criolla. Cuando hablo de los criollos me refiero a los hijos de los españoles nacidos en América. Es así como se les llama, los criollos. Bien, entonces, ¿por qué a los criollos les gustaban tanto los biombos? Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que estos criollos son una nueva élite que surge de la conquista en América. Entonces, muchos de ellos, como ustedes saben, son de origen humilde en España. Y cuando llegan a América, después de la conquista, se enriquecen y necesitan símbolos de estatus que reflejen su nueva posición. Entonces, los biombos eran objetos muy caros y objetos exóticos que le concedían ese estatus de nueva nobleza americana, si quieren, ¿no? Además, el prestigio que tenían estos biombos, y esto nos ayuda a entender otras cosas también relacionadas con esta globalización, es porque los primeros biombos que llegan a América y a Europa también son biombos que van con embajadas de japoneses. Entonces, ese objeto también tiene un prestigio, porque es un regalo que se hace a los reyes o al papa, ¿no? Entonces, ya vemos que es un objeto caro y prestigioso, ¿no? Además, vamos a tener que muchos de estos biombos aparecen en el Palacio de los Virreyes. Los virreyes eran como los gobernadores que dirigían América. Entonces había dos grandes virreinatos, el virreinato de México, el virreinato de Perú, y estos virreyes tenían su sede, uno en la Ciudad de México y otro en Lima, y tenían sus propias cortes, su palacio donde recibían a esa élite criolla, hacían fiestas, y ellos van a tener biombos en sus palacios. Eso lo vemos en las crónicas que hablan de que, por ejemplo, en un baile que se da en el Palacio de Chapultepec, donde estaba el virrey, los músicos estaban tapados por dos biombos chinos. Entonces la élite criolla iba al Palacio Virreinal y era como siempre las cortes en Europa, y los virreyes eran como los reyes, eran el alter ego del rey en América, el representante del rey, siempre eran como un modelo social al que imitar, ¿no? Entonces ellos veían aquellos objetos y querían también tener uno de estos objetos prestigiosos. Luego tenemos otro factor que va a influir en que lleguen muchos objetos asiáticos a México, pero también a España, ¿no? Aquellos funcionarios, y esto nos pone en relación con el movimiento de personas, aquellos funcionarios militares, religiosos que iban a Asia, luego cuando volvían traían objetos entre sus mercancías. Entonces esos objetos ya no solo circulaban por medio del comercio, circulaban también dentro de las propiedades de aquellas personas que circulaban por el Imperio Español. Entonces muchos de los soldados, de los religiosos que iban a Filipinas, cuando volvían a México, llevaban estos objetos. Por eso, si estudiamos las propiedades de aquellos que fueron gobernadores de Filipinas o aquellos que eran comerciantes que habían circulado entre México y Filipinas, o entre España, México y Filipinas, vemos que entre sus propiedades existían muchos objetos asiáticos, había muchas porcelanas y también había algunos biombos. Y además tenemos un último factor económico
que va a influir mucho en la producción de biombos en América y en que lleguen estos objetos. Es que normalmente los palacios en Europa se decoraban las paredes con tapices. Bueno, pues en América no hay una producción de tapices y los que llegan de Europa son muy caros y muy pocos. Entonces necesitan decorar las paredes con otra cosa y van a colocar los biombos pegados a la pared para decorar esas paredes de los palacios en América. Por eso, luego les explicaré, el biombo también tiene una importancia muy grande propagandística, porque cuando tú llegabas a un salón de estrado, que era donde te recibían, lo que tú veías era esa pintura que envolvía la sala, ¿no? Bien. Dentro de esa circulación, ese objeto se transforma. Los mexicanos y los españoles luego también le dan un uso particular y diferente a ese objeto, un uso diferente al que tenía en China o en Japón. Y eso va a hacer que se utilice, aunque mantiene algunas características. Por ejemplo, el biombo es un objeto muy relacionado con espacios femeninos. Eso, como ven en la imagen, era habitual para separar, para crear intimidad en Asia, y también lo va a ser en América y en España. ¿Por qué? Porque el biombo rodea el estrado, y el estrado es el lugar del salón donde están las mujeres. Entonces es un espacio muy relacionado también con lo femenino, y es donde también se recibe a las visitas, por eso les decía ese interés que tiene. Entonces vemos que el biombo aparece en dos espacios, o en esos salones del estrado, rodeando el estrado. Por eso muchas veces en las fuentes históricas se llaman rodaestrados, porque rodean el estrado, ¿no? Aparecen también en los dormitorios, que son los biombos de cama. Entonces aquí tienes una reproducción para que veáis cómo eran esos lugares donde las mujeres se sentaban en cojines. Es una herencia árabe que también se lleva de España, se lleva a América, y tenían los mejores muebles de la casa porque era donde recibías a las visitas y tú quieres impresionarles, ¿no? Y ahí se colocaban los biombos. Y también tenemos y vemos aquí otra imagen donde se puede ver, es una pintura al fresco de un convento mexicano, los biombos de cama. También tenemos otra fuente que nos indica cómo era el uso de esos biombos, que son los esvotos. Los esvotos eran unas pinturas que se dejaban en las iglesias para dar gracias a un santo o a Dios por a una virgen, por algún favor que le habían hecho, o para pedirle alguna cosa. Bueno, pero en estos objetos muchas veces son gente enferma que pide o que agradece al santo el haberse recuperado, o que pide que se recupere, ¿no? Bueno, pues en esas representaciones vemos que muchas veces aparecen estos biombos, los ven aquí, al lado de las camas, y tenemos muchos ejemplos. Aquí veis otros dos, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro más. Este se ve claramente, bueno, la verdad que con la luz se ve peor la imagen, pero no sé si se puede solo apagar esta primera balda de luces para que se vea mejor, pero bueno, aquí se ven unos detalles asiáticos, que se ve que era un biombo de origen asiático. No sé si se pudiera, solo para que se vea mejor esta parte, ¿no? Ven aquí otro enfermo y cómo tiene el biombo al lado de... Ahí, perfecto. Bueno, mucho mejor. Mucho mejor, ¿eh? Sí, sí. Entonces aquí ven, incluso se puede ver cómo tenían ese pequeño altar doméstico, y aquí está el enfermo con el biombo al lado. Bien. Bueno, entonces tenemos que los biombos habían sido muy bien recibidos en México. Entonces va a surgir una producción en México durante los siglos XVII y XVIII, durante el periodo colonial, donde se van a producir muchos biombos en México, que esto, como les decía, es una cosa que la gente no conoce mucho, pero les voy a mostrar muchos de estos biombos y realmente son bastante impresionantes, ¿no?
Aquí tienen un ejemplo de los más antiguos que se encuentra en el Museo de América de Madrid. Bien, pero luego les voy a explicar estos biombos, pero solo me interesa decirles por qué surgen esta producción de biombos. Pues en primer lugar porque los biombos chinos y japoneses eran muy caros y además eran muy caros y además tenías que esperar mucho tiempo a que llegara ese objeto, porque tú hacías el encargo y salió un barco que iba desde Acapulco hasta Manila, en Manila tenían que ir a comprarlo a China, luego volver otra vez, entonces tardaba mucho y era muy caro. Entonces, si tienes una producción en casa, pues te sale más barato y además tienes más fácil acceso. Y además, pues tú puedes hacer, si tú encargas a un pintor que haga un biombo para ti, pues le puedes encargar el material que quieres, el tamaño, y además puedes pedirle que incluya aquellos temas que a ti te parecen más interesantes. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un biombo en el cual aparece, le falta alguna hoja, porque es un biombo del siglo XVII, pero vemos la Alameda de la Ciudad de México, que era donde los hombres, los criollos, esos españoles, iban a pasear, aún se conserva en la Ciudad de México, y aquí tenemos la plaza principal con un mercado indígena, con el virrey saliendo del palacio, este es el Palacio Virreinal, y aquí la fuente que había en la plaza principal de la Ciudad de México. Bien, aquí tenemos otro biombo que le faltan también algunas hojas, pero parece ser el biombo más antiguo, el biombo mexicano más antiguo del que se conserva. Y le faltan, por desgracia, algunas hojas, pero se sabe que fue propiedad de un virrey, de uno de esos gobernadores, el marqués de Cadereyta, que, porque estando en México, decidió encargar un biombo en el cual se veía la ciudad como una especie de postal de recordatorio de su paso por México y luego se lo trae a España. Y entonces en este aparecía Iztacalco, que es un pueblo que hay a las afueras de la Ciudad de México, donde iban a pasear en canoa. Aquí hay un trozo de la parte que representaba la Alameda, ese parque donde iban a pasear, y aquí nuevamente tenemos la plaza con la fuente, el Palacio de los Virreyes, aquí está la virreina, que la podemos ver, y el virrey que está saliendo también en carro. Entonces él se representa a sí mismo, incluso en el biombo, es interesante por eso, ¿no? Entonces, como un recuerdo de su también buen gobierno, porque representa la ciudad con con toda su belleza, con todas las obras que él había promovido también. Entonces, como vemos, además, el marqués de Cadereyta pide que se coloque su escudo, no solo se representa a él, sino que además coloca su escudo en el biombo. Por eso tenemos algunos biombos que sabemos que han sido por encargo directo del comprador, porque se coloca su escudo de armas o se representa él mismo en el biombo, ¿no? Aquí tenemos otro que también conocemos, que fue una obra que encargó otro virrey, Fray Payo Enríquez de Rivera, que lo encargó a uno de los principales pintores del periodo colonial, Juan Correa, y que lo va a mandar a España, porque tenía un hermano que era el marqués de Tarifa, que era muy aficionado a los temas mitológicos. Entonces encarga un biombo en el cual por un lado se representan los 4 elementos y por el otro las artes liberales. Entonces encarga ese biombo y se lo manda a su hermano en España. Y luego hay otros biombos que sabemos que probablemente se hacían en serie para la venta, porque sus temas se repiten mucho. Son, por ejemplo, lo vamos a ver, algunos temas como la conquista de México, es un tema muy popular y que se han conservado muchos biombos con el mismo tema, o estos que representan proverbios de la época, como que los proverbios eran como consejos que te ayudaban a guiarte en la vida, ¿no? Pero básicamente lo que les quería comentar es que esta relación entre el comprador y el pintor es lo que también nos ayuda
a saber lo que pensaba el comprador, qué es lo que le interesaba, lo que le gustaba, porque él encarga una cosa que quiere que esté en su salón. Entonces, obviamente, tiene un motivo, una causa por la cual encarga ese tema, porque se interesa por ese tema. Entonces, a partir de las pinturas de los biombos, podemos entender mucho mejor lo que pensaban las personas que tenían estos objetos en sus casas. Y tenemos dos tipos de biombos. Yo me voy a detener más a explicarle los biombos que tienen representaciones de tipo occidental, ¿no? De que son más reconocibles por nosotros. Pero hay otros que son muy curiosos y no quería dejar de explicárselo, que son los llamados en las fuentes achinados. Antes de que en Europa los franceses, los ingleses comenzasen lo que se llamó chinoiserie, que es un poco la imitación en Europa del arte chino, en México se empiezan a producir biombos que imitan los biombos chinos. O sea, tenemos como copias que se adaptan y que de esos biombos que llegaban chinos. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un biombo achinado de 12 hojas, donde, así a primera vista, por el color, el fondo rojo y las pagodas que aparecen o los personajes con kimono, podríamos pensar que es un biombo chino, pero luego vemos que tienen algunos edificios de tipo occidental y que nos indican que era un biombo también mexicano. Aquí tenemos otro ejemplo de otro biombo achinado, que es un biombo mexicano que imita, como les digo, aquí otro. Vean cómo vemos algunos elementos de origen occidental, como esta fuente, ¿no? Que nos indican esa mezcla de estilos. Y este biombo, que es uno de mis favoritos y que ustedes pueden también ver fácilmente porque está en el Museo de América de Madrid, que es un biombo muy interesante porque mezcla varias tradiciones y varios elementos, ¿no? Y ahí vemos nuevamente lo que caracteriza la globalización, esa mezcla que se produce con la circulación y los intercambios culturales, ¿no? Entre los diferentes territorios. Aquí tenemos un biombo donde vemos, es una representación, ¿cómo se lo explico? Una representación achinada de la Ciudad de México. O sea, representan México de una manera como si fuera una ciudad china. Entonces mezclan personajes con kimono. Luego tenemos aquí la fuente que estaba en la Alameda, que veía, perdón, en la Alameda. Aquí vemos el puente de Iztacalco, pero tenemos mezclados elementos occidentales como estos barcos, como estos edificios, incluso artísticos como estos cartuchos donde vienen también proverbios, con estas nubes de origen japonés que luego les explicaré, y con personajes de estilo chino y pagodas y elementos asiáticos y aves fénix. Entonces tenemos mezclado lo chino, lo japonés y lo español, vamos a decir, en esta representación que idealiza la Ciudad de México de una manera oriental, asiática. Incluso tenemos aquí una pelea de gallos, ¿no? Que es típico de Asia y es típico también de México, ¿no? Bien, y como les decía, estas son las famosas nubes Nanban también. Estos son biombos japoneses. Entonces, estos biombos probablemente llegaron a México, influyeron en los pintores mexicanos. Estos biombos son muy interesantes porque representan, no tenemos la visión del otro, de cómo los asiáticos veían a los europeos. Porque lo que hacen son los japoneses representan a los Nanban. Los Nanban significan bárbaros del sur, y los bárbaros del sur eran los españoles y los portugueses, que eran los que llegaban a comerciar a Nagasaki. Entonces es como los japoneses veían a los españoles y a los portugueses a finales del siglo XVI, inicios del XVII, que es muy curioso, también no tenemos tiempo, pero siempre nos representan con la nariz muy grande. Se ve que a ellos yo también tengo la nariz grande, que incluso en México me decían, es una cosa que nosotros nos reparamos, dices, tienen nariz europea. Yo siempre había pensado que tenía la nariz grande, pero ellos ven como un rasgo característico de la fisonomía europea, ¿no? Entonces los japoneses también lo veían así, y representan los personajes con grandes narices, ¿no? Y vemos cómo son barcos donde venían algunos marineros que venían de la India en estos barcos portugueses que llegaban cargados de mercancías a comerciar
con los japoneses y cómo los reciben los jesuitas, aquí tenemos, que tenían una misión allí en Nagasaki. Pero bueno, lo que me interesa es que vean ustedes estas nubes de oro, de polvo de oro que aparecían en esos biombos, porque luego, aquí tenemos otro biombo, otro ejemplo, otro biombo Nambam, vemos aquí, ven lo que les decía, no me puedo detener, pero se ven las mercancías que llegaban los europeos para comerciar con los japoneses y cómo son recibidos por los jesuitas, y aquí cómo los japoneses están mirando llegar a los europeos. Bien, ven aquí más los animales que traían, mercancías, pieles, en fin. Pero no, bueno, no me voy a detener, pues esto daría para otra conferencia, ¿no? Bueno, pues esas nubes luego son reinterpretadas por los pintores mexicanos y vemos que aparecen en los biombos mexicanos, estas nubes, ¿no? ¿Están viendo? Y bueno, tenemos otros ejemplos. Aquí ven esas nubes también, ¿no? Son más pequeñas, pero es la misma idea. Son nubes con polvo de oro. Aquí tenemos en otro biombo que hemos pasado, aquí están. Incluso, si nos vamos más para atrás, perdonen que esté pasando, aquí tenemos las nubes. Porque ¿qué pintan estas nubes aquí? No pintan nada, es una reminiscencia de esa influencia asiática, ¿no? Y aquí vemos nuevamente esas nubes, ¿no? Es la influencia asiática que permanece en esos biombos que se van a hacer en México. Bien. Y que vemos que son de origen japonés y que tenían un significado en Japón, esas nubes, que bueno, tampoco me voy a detener en ello, pero que pierden ese significado y simplemente quedan como algo decorativo. Y las aves fénix, vean este otro biombo mexicano, que aquí aparecen diferentes escenas cotidianas, también aparecen los aves fénix de tradición asiática, ¿no? Entonces vemos esa influencia en el arte. Pero bueno, ya me voy a detener más, me voy quedando sin tiempo, ¿no? Pero me voy a detener más en una cosa que me resulta más, yo creo que les va también a resultar curiosa y a entender mejor lo que son los criollos, los descendientes de los conquistadores. Bien, tenemos que uno de los temas que va a ser más común, que se van a representar más veces en los biombos, va a ser, por lo menos en los biombos que se han conservado hasta la actualidad, es la conquista de México. Entonces, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque para los dueños de esos biombos que colocan estos objetos en el salón principal de la sala, evidentemente tenía una intención y un significado la conquista muy particular, por eso querían tener esa representación. Para los criollos que son descendientes de los conquistadores, la conquista es el origen de su posición privilegiada en América. Son los méritos de sus antepasados que ellos reivindican para exigir mercedes a la corona. Entonces, cuando uno llegaba a un palacio y veía la conquista representada, lo que le estaba diciendo es, yo soy descendiente de los conquistadores y estos son sus méritos, ¿no? Haber conquistado México. Entonces, para los criollos el pasado sirve para explicar el presente, o sea, por qué tienen la posición privilegiada que tienen, porque son herederos de la conquista. Y además también sus intereses en mantener vivo el recuerdo de sus servicios a la corona para poder reivindicar cosas a los reyes, mercedes, encomiendas, cargos públicos. Entonces es un aspecto que además es particular. No tenemos la representación de la conquista en el periodo durante los siglos XVI, XVII y XVIII. No tenemos pinturas de la conquista en España, es un tema fundamentalmente mexicano y es por ese interés que despierta en los compradores, por así decirlo. Pensad que los criollos no son una nobleza de sangre, son una nobleza de méritos, son una nobleza que ha ganado su posición en la guerra, pero no son de linajes nobles, ¿no? Por ejemplo, Pizarro era porquero en el caso de Perú, ¿no?
en su origen, o sea, son gente humilde que fue a América y por medio de la guerra pues consiguió una posición mejor. Entonces siempre tienen esa inseguridad de que pues tienen una posición privilegiada, pero no son de una cuna noble, ¿no? Entonces, para ellos, aquí lo que tenemos representados son los méritos no de ellos, porque son biombos de finales del siglo XVII, sino de sus antepasados o del propio reino de México, los méritos, los servicios a la corona que prestaron sus fundadores, ¿no? Entonces son las hazañas del reino. Vemos que, yo voy pasando las diapositivas, ven que hay diferentes biombos, son muchos los ejemplos que se han conservado en diferentes variantes. Bueno, aquí tienen otro ejemplo, aquí otro más, vean que hay varios ejemplos, y les voy aquí a explicar otra cosa de cómo funcionan estos biombos. Todos estos biombos tienen un cartel abajo, a la izquierda, donde vienen diferentes episodios de la conquista. Entonces, en esta pintura, que es una cosa que también se hereda del estilo de los tapices, porque ejercen la misma función narrativa. En una misma escena tenemos representados varios acontecimientos que pueden ser de momentos distintos, pero lo ponen todo en el mismo lugar. Entonces, para que nosotros seamos capaces de identificar esos episodios en la pintura, te ponen unas letras aquí para que luego tú las identifiques, ¿no? Aparecen en la pintura. Entonces están a lo largo de toda la pintura. Entonces hay diferentes episodios que tienen que ver con las crónicas de la conquista que se habían publicado y que eran más famosos, más populares, y uno que siempre aparece, que luego le verán, que es donde empieza todo, vamos a decir, es el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, siempre que Moctezuma sale a recibir a Hernán Cortés, y siempre aparece en todos estos biombos porque es un hecho fundacional, vamos a decir, para los criollos. Y les voy a explicar luego con un biombo que trata solo sobre este asunto por qué es tan importante. Aquí tienen otra pintura posterior, también con la conquista, y además en este aparecen algunas escenas también de la conquista. También hay que decir que no tenemos biombos con pinturas de la conquista espiritual, de la evangelización, que siempre se habla de que uno de los hechos más importantes de la conquista fue la evangelización. Solo tenemos representaciones de la conquista, de los hechos militares. ¿Por qué creen ustedes que solo había hechos, los criollos no estaban interesados en representar la evangelización? Porque estamos pensando en los herederos de los conquistadores, en los que tienen indios, los que tienen encomiendas. Entonces, los religiosos son un obstáculo, porque muchas veces, como Fray Bartolomé de las Casas, se oponen al poder de los conquistadores, a la explotación que hacen los conquistadores o sus descendientes de los indígenas, y además la conquista espiritual es un mérito de la Iglesia, no es un mérito de los criollos. Entonces, ellos no están interesados en representar eso, están interesados en representar los méritos de sus linajes, ¿no? Que son los méritos militares. Y esto, les voy a poner otro ejemplo para que vean que es muy interesante cómo podemos llevar esto a otros contextos. Tenemos un biombo hecho en Macao que tenía un noble portugués en su casa. Y la idea era la misma que el criollo que tenía un biombo con la conquista. Aquí tenemos representado, es un biombo en realidad es una pareja de biombos que representan las batallas de la Restauración, las batallas que los portugueses ganaron a los españoles en su independencia, vamos a decir. Y este era un noble que había obtenido su título nobiliario por los hechos militares contra los españoles en Elvas. Entonces, vean, la idea es la misma, el origen, su título de nobleza procede de los méritos de la guerra contra los españoles. ¿Y qué hace? Encarga un biombo en Macao, en China, para ponerlo en su salón para recordar a las visitas el origen de su posición, ¿no? Los méritos de su linaje. Bien, pero además tenemos que detrás de estos biombos siempre tienen dos caras. Por una cara tenemos la conquista
y por la otra tenemos una vista aérea de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué están tan relacionadas las dos imágenes? Porque por un lado tenemos los méritos militares, que es la conquista de México, una ciudad pagana, con los indígenas, que hacían sacrificios humanos y tal. Y por el otro lado tenemos lo que los criollos, los méritos civiles, vamos a decir, la construcción del Nuevo México. Entonces, como ven, el biombo, las dos caras del biombo se relacionan, son los méritos militares y los méritos civiles. Además, los criollos están interesados en, los españoles de América están interesados en decir que ellos, que son ciudades nuevas, que se han creado después de la conquista, son tan cristianos, tan católicos como los españoles de España, vamos a decir, ¿no? Entonces, lo que hacen es señalar, aquí ven que hay también otro cuadradito con letras, señalan todas las iglesias y los conventos que hay en la Ciudad de México, para decir, mirar los religiosos que somos, todos los conventos y las iglesias que tenemos. ¿Y quién las han pagado? Los criollos. Por eso son los méritos que ellos tienen. Y además, bueno, no se crean que la Ciudad de México era exactamente así. Es una visión idealizada, evidentemente romántica, donde el indígena no aparece y donde todo está perfectamente delineado y que coincide también, tampoco se lo puedo poner ahora, con las poesías de Balbuena y la literatura que pues cantaba los méritos de las ciudades americanas. Bien, aquí vean que tenemos varios ejemplos y en uno también tenemos, como les decía, otro biombo en el cual aparece representada ese encuentro entre Cortés y Moctezuma. En un biombo solo aparece ese encuentro entre Cortés y Moctezuma. Y este es un momento muy importante para los criollos, porque es un momento de encuentro, vamos a decir, el criollo, el español, nació en América, es heredero de España, representado por Cortés, pero es nacido en América y heredero de esa tradición americana, representada por Moctezuma. Entonces, además, ese encuentro entre Cortés y Moctezuma señala el inicio del periodo colonial, del periodo virreinal, de la edad de oro, según los criollos, que ellos representan, ¿no? Es como su hecho fundacional. Y además, ellos están interesados en representar a ese Moctezuma como un pasado glorioso, un pasado como los españoles, los italianos tenemos Grecia y Roma, pues ellos también querían un pasado clásico, prestigioso, y van a representar a Moctezuma como con atributos que lo ennobrezcan, con una corona, que el Moctezuma no tenía corona, eso es una tradición europea, pero es una manera de ennoblecer, de dignificar la figura de Moctezuma, que al fin y al cabo es el pasado de México, ¿no? Y se le representa como un emperador romano, con coraza, con grebas, con un cetro en la mano, que son atributos europeos, y además bajo palio, que es un atributo también de la realeza y de la custodia litúrgica. Bien, por un lado tenemos también que este biombo del encuentro entre Cortés y Moctezuma también tiene dos caras, dos lados. En uno aparece Cortés y Moctezuma. Y por el otro lado tenemos representadas las cuatro partes del mundo, en forma alegórica, ¿no? Entonces, nuevamente, esa relación entre los temas no es, tampoco no es casual. ¿Por qué cómo se relacionan esos dos temas? Porque antes había tres partes, que eran Asia, África y Europa. Bueno, pues gracias a los conquistadores y a los descubridores, vamos a decir, españoles, ahora hay cuatro partes. Entonces, por un lado tenemos ese encuentro de Cortés y Moctezuma y por el otro la representación de esas cuatro partes. Porque los americanos también están interesados en recordar que ya no hay solo tres, sino que hay cuatro partes y representarlas en una situación de igualdad. Aquí tenemos representado a América, Asia, Europa, representada al estilo francés. Todo esto es basado en grabados que circulan también entre los pintores de Europa y América, y África. Pero tenemos otro biombo muy parecido,
Y vean aquí, fíjense, qué diferencia hay entre este biombo y este otro, para que vean cómo funciona el programa del pintor, que es el mismo de los dos biombos, de Juan Correa. Aquí tenemos este biombo, vean, y ahora vean este. ¿Qué diferencia hay? Este biombo. Vean la posición de Europa. Y Europa representada como un rey francés, como Luis XIV, y está situado aquí. Y ahora, ¿dónde está Europa? Ha cambiado de posición. ¿Por qué? Ahora Europa está representada por Carlos II, que es el rey de España. Entonces, Europa está representada por España. ¿Y por qué se mueve a España o a Europa de lugar? Para ponerle al lado de ¿quién? De América, representando la unión de América y de Europa. Europa en la figura de Carlos II y América en esta posición. Sin embargo, siempre se establece una jerarquía entre los continentes. Aunque cambie la posición, siempre Asia y Europa ocupan los lugares principales y África y América siempre están en los lados. Vean aquí, además, cómo también en este segundo caso nuevamente se ennobrece este indígena más representado, entre comillas, de manera salvaje, y aquí aparece más romanizado para dignificarle, ¿no? Pero, además, bueno, como les digo, tenemos varias representaciones. Aquí tenemos otra. Y en estos hay otra cosa que me interesa mucho explicarles, que es muy interesante también. Es que en estos biombos, que representan alegorías de América, los pintores que son americanos reproducen, sin embargo, la iconografía europea, que llega por medio de grabados. Entonces, Europa crea una imagen de América basada en indios salvajes, semidesnudos, que en realidad no se correspondía con la realidad, es una representación que se hace desde Europa. Bueno, pues los americanos, lo curioso es que no crean su propia imagen, sino que recogen esta imagen que llega desde Europa y la reproducen, con todos sus prejuicios y sus problemas, ¿no? Entonces aquí tenemos nuevamente representadas las 4 partes del mundo. Europa la tenemos aquí, América aquí. Y vamos a ver que a Europa la representan con la lechuza, este animal aquí. ¿Por qué la lechuza? Pues símbolo de inteligencia, porque ve entre la oscuridad, ¿no? Pero además aparece con una esfera alminar que representa el dominio mundial, la corona y el cetro como representando que es la parte más importante. Y aquí tenemos América y cómo se ve todos los prejuicios, los estereotipos que existían sobre América. Pues en primer lugar, América aparece con el torso desnudo, que la desnudez era propia de los salvajes, con un arco y unas flechas, propio de su salvajismo también y de su beligerancia. Y además tenemos otro aspecto propio del salvajismo de América, que es el canibalismo. Ven aquí cómo aparecen detrás unos indígenas con un pie, que se lo van a comer a un hombre. Entonces es otro de los mitos que existían en relación a América. Y siempre les pongo al lado un grabado. ¿Por qué? Para que vean que esa circulación de grabados luego llegan a América y el pintor americano lo adapta a sus intereses o incluso a la superficie del biombo también, ¿no? Bien, y bueno, como me voy quedando ya así que sin tiempo, les voy a ir terminando porque me quedan muchos biombos por enseñarles, así me invitan otro año y les cuento más cosas. Pero estos biombos también son muy interesantes porque representan algunas de las tradiciones que existían en América. Es un biombo que representa una boda de indígenas que están saliendo aquí de la iglesia y hay un baile de los indígenas y algunas tradiciones prehispánicas que se van a mantener durante el periodo colonial. Este es que el palo volador, que era una festividad prehispánica asociada a la fertilidad, pero que ahora
se mantiene, o el juego con los pies del tronco. Pero importante también es que en estas representaciones, claro, están hechas por y para españoles nacidos en América, descendientes de los conquistadores. Entonces, los indígenas no aparecen sufriendo, los indígenas aparecen felices, en armonía, en una sociedad que se llevan bien todos, porque es lo que al criollo le interesa mostrar, ¿no? Y entonces vemos que también están esos criollos, aparecen representados en la imagen. Ven, por ejemplo, aquí observando la escena, y entonces hay una especie de armonía entre indígenas y españoles. Aquí, bueno, vemos algunos grabados. Estos aún se siguen viendo, los voladores de Papantla, para que vean que aún es una tradición actual. Este es otro biombo que también tienen en el Museo de América de Madrid. Ya cuando vayan al Museo de América de Madrid lo van a ver con otros ojos. Bueno, pues aquí aparece nuevamente otro de estos, estas bodas de indígenas, con estas festividades, con estas celebraciones, y los españoles, los criollos, metidos dentro de la escena, formando parte. Y ese equilibrio idílico solo se rompe para demostrar los prejuicios también que existían de los españoles en contra de los indígenas. Siempre se decían que eran vagos, que eran borrachos, y que si no les obligabas a trabajar, se emborrachaban y se peleaban entre ellos. Entonces, eso aparece también representado aquí. Aquí hay un indígena bebiendo pulque, que es la bebida típica de América, que se hacía del maguey, y luego aparecen borrachos peleándose. Entonces estamos viendo cómo se reproduce, aquí lo ven mejor, cómo se están peleando, están bebiendo, y cómo luego se están peleando. Entonces esta pintura está reproduciendo también esos prejuicios que tenían pues el grupo dominante de la sociedad colonial, y que al final servía también para legitimar la explotación del indígena, porque lo que estás diciendo es que el indígena necesita estar ocupado, o sea, hacerle trabajar, porque si no se emborracha y se pelea, y entonces pues no. Y bueno, pues nada, otro día ya les muestro más biombos y se los explico. Así que muchas gracias por su atención, y pues cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Hemos disfrutado de una fantástica conferencia. No podía ser menos, es un gran especialista en historia de América, y nos ha hecho un paseo por una forma muy original de aproximarnos a la historia de América, no solamente a la de México, yo creo que en general, y nos ha aportado desde luego cosas interesantísimas. A mí se me iban ocurriendo muchísimas cosas, y desde luego la idea de la globalización no es del siglo XXI, está claro, y tantas otras cuestiones. Abrimos un turno de debate. No sé quién quiere romper el fuego o el hielo. Desde luego tenemos que aprovechar la presencia del profesor Alberto Baena entre nosotros. Hasta la próxima vez que vuelva a acompañarnos para otra conferencia. De momento vamos a aprovechar su presencia esta tarde. Y además yo le he dicho que los debates son muy interesantes. Antes le decía que siempre en todas las conferencias había mucho debate, y que la parte más interesante estaba en lo que suscita después el debate. No me vayan a dejar ahora en evidencia con el ponente allí. Muchas gracias. El material. Bueno, yo lo que les he puesto una parte, había varios materiales. Podían ser o de tela, o de piel, o los que les he mostrado, que son de lienzo pintado, ¿no? Que sería como si fuera lo mismo que una pintura, pero hecha en formato biombo. Entonces tenemos algunos que son hechos en piel, que esos aparecen en las fuentes, pero muchos no se han conservado, y tampoco son tan interesantes porque no te transmiten tanta información que una pintura, ¿no? Entonces, de piel, de telas, también diferentes telas, pues para también con usos más prácticos, y luego también hay algunos de madera lacada, pintada con laca, ¿no? Entonces tenemos un poco esos diferentes tipos. Entonces, como les decía, es diferente a los materiales que se usaban en Asia para los biombos. Es una adaptación que ellos hacen a los materiales que tienen más a mano y que les interesan más, porque evidentemente un biombo de
de tela o de piel, pues va mejor para el frío, y un biombo de lienzo sirve mejor para pintar al óleo, que es lo que se hacía en ellos, ¿no? Entonces son adaptaciones que hacen a los materiales, ¿no?, que tienen a disposición y que les interesan, ¿no? Por aquí, Juan Antonio. Bueno, en realidad estos biombos representan la conquista, pero son posteriores a la conquista. Los primeros biombos que tenemos noticia que llegan a Europa son con como decía, la embajada de japoneses que va a reunirse con Felipe II y con el Papa en 1582, y más o menos en esa época comienzan a llegar los biombos chinos y japoneses a México. Y luego ya a principios del 17 comienza esa producción que les he mostrado, ¿no? Después de la conquista se mantienen con otros temas, por ejemplo, algunos relacionados con el romanticismo. O sea, aparecen ruinas y personajes un poco, pues eso, románticos, parejas. Luego tenemos algunos también incluso con temas militares. Hay uno que representa la batalla de los mexicanos contra los franceses en Puebla, en la intervención de Maximiliano, ¿no? Entonces, bueno, ahí varía, y algunos otros con temas, con decoración pompeyana, que está muy de moda en el siglo XIX. Entonces, tenemos diferentes temas. Hay un tema en el caso, porque, bueno, como les digo, da para hablar muchas cosas. Es que luego también se empiezan a producir biombos también, por ejemplo, en Perú y en Colombia, y en España también, en el periodo colonial, ¿no? Hay un biombo en Perú que se va a crear en Cuzco, que representa a los incas, una sucesión de los incas, y luego ponen a Simón Bolívar. O sea, que Simón Bolívar como continuidad de los incas. Y entonces es un tema, después de la independencia, ya en el siglo XIX, y que es un tema político también, adaptado a esos nuevos tiempos y a la ideología que querían transmitir también, ¿no? En el sur de España tengo entendido que hay puertas de maderas preciosas que decían que las traían los conquistadores envolviendo vajillas y piezas artísticas. ¿Con los biombos hacían lo mismo? Que si hay biombos que llegaran de América a España, España, envolviendo vajillas. Sí. Hay muchísimos ejemplos, es lo que les decía. Primero hay algunas mercancías que llegan para venderse, pero luego además, si tú vas a las familias de aquellos personajes que habían pasado por América, encuentras que ellos cuando vuelven, como hacemos nosotros, cuando vas a un país te traes cosas que te gustan, de recuerdos y tal. Entonces muchos de ellos, por ejemplo, virreyes, que eran estos gobernadores, suelen volverse con biombos que representan la Ciudad de México como un recuerdo. Hay un virrey, es que son muchas cosas, ¿no?, que es el marqués de Moctezuma. O sea, es descendiente, se casa con una descendiente de Moctezuma. Y entonces él se trae un biombo con la representación de la conquista. O sea, que era un tema que a él le interesaba, ¿no? Entonces, pero es muy común que los funcionarios que pasan o los comerciantes que pasan se llevan objetos. Estamos hablando de los biombos, pero evidentemente muchos otros objetos, como usted decía, porcelanas, cerámicas, telas, imágenes religiosas también, porque se producen en México otro proceso de adaptación. Se hacen imágenes religiosas con plumas, que era una técnica indígena, y se adapta para representar escenas religiosas. En fin, pues todo eso luego o se lleva para vender o se lleva porque las personas lo transportan con ellas. Por eso digo que esa circulación de objetos también está asociada a la circulación de personas, ¿no? De ideas y de la cultura.
¿Alguna cosa más? Sí, o sea, eran muy caros. O sea, lo que le puedo decir es que un biombo hecho en México, lo que pasa que varía dependiendo de su calidad, los materiales, el pintor, porque a veces en las fuentes dicen pintura fina o pintura bruta, o sea, que era mejor pintado o peor pintado, los materiales, variaba mucho. Pero un biombo hecho en México podía costar unos 50 reales, el más caro. Un biombo que venía de China, el más barato, vamos a decir 250, 300 reales, eran mucho más caros, ¿no? Dependiendo también la época, como le digo, de muchos factores, pero era exponencialmente mucho más caro el biombo, claro, porque pasaba por más intermediarios, entonces el precio subía, ¿no? Qué interesante esta aproximación desde el mundo de la cultura, de verdad, y de las ideas y una visión diferente. Bueno, si no hay ninguna cuestión más, pues nos despedimos dentro de las actividades complementarias hasta el próximo miércoles, deseándoles que tengan un buen puente, un buen fin de semana largo y recordándoles que aquellos que tengan la encuesta, por favor, nos la entregan o la dejan por encima de la mesa antes de marcharse. Nos vemos el lunes para aquellos que vienen a los talleres y el martes para la clase. Gracias.